Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy abordaremos un tema de gran importancia, inspirado en las enseñanzas de uno de los santos más queridos de la Iglesia Católica, Padre Pío. Acompáñennos mientras exploramos sus palabras inspiradoras, fortaleciendo nuestra fe y fomentando un ambiente de paz y armonía. Al final, no olviden darle me gusta al video, comentar su experiencia y suscribirse para recibir más contenido como este. Francesco Forgi nació el 25 de mayo de 1887 en la pintoresca e histórica ciudad de Pietrelcina, ubicada en la región de Campanie, al sur de Italia. Vino al mundo como el quinto hijo de una familia profundamente devota, cuya fe católica impregnaba todos los aspectos de su vida cotidiana. Desde sus primeros años de infancia, Francesco ya mostraba rasgos singulares que indicaban un llamado espiritual excepcional, que llegaría a definir su vida y legado. Pietrelcina, conocida por sus tradiciones religiosas y paisajes serenos, proporcionó a Francesco un ambiente propicio para el desarrollo de su espiritualidad. Hijo de humildes campesinos, creció inmerso en una atmósfera de trabajo arduo y sincera devoción, moldeado por los valores cristianos transmitidos por sus padres desde temprana edad. La espiritualidad precoz de Francesco no pasó desapercibida para la comunidad local, que fue testigo de su profundo respeto por las prácticas religiosas y su amor por la oración. Desde niño, mostraba una devoción inusual por las ceremonias de la Iglesia, participando con fervor en las celebraciones y mostrando un genuino interés por las enseñanzas de la fe cristiana. Su conexión con lo divino se manifestaba no solo en gestos externos de piedad, sino también en experiencias interiores impactantes. Su madre, María Giuseppa Forgi, cariñosamente llamada Mamá Peppa, pronto notó las peculiaridades en su hijo. Francesco era un niño tranquilo que rara vez se metía en travesuras, lo que lo distinguía de los otros niños de su edad. A los 5 años, Francesco comenzó a tener experiencias espirituales extraordinarias. Relataba visiones de ángeles, santos e incluso de Jesús y la Virgen María. Estas no eran simples apariciones pasajeras, sino encuentros profundos que lo conectaban directamente con lo divino. Francesco frecuentemente conversaba con su ángel guardián, quien siempre lo acompañaba para guiarlo y protegerlo en su camino espiritual. Las experiencias espirituales de Francesco tuvieron un impacto profundo en su vida desde la infancia, moldeando significativamente su fe. Además de las visiones celestiales que lo acercaban a Dios, también enfrentaba la oposición del maligno, relatando encuentros con el demonio que intentaba apartarlo de su devoción. Estas batallas espirituales tempranas ilustraban la constante lucha entre el bien y el mal que enfrentaría a lo largo de su jornada espiritual. La intensa vida espiritual de Francesco florecía en un entorno familiar profundamente religioso. La familia Forgi era conocida por su fervorosa práctica de la fe, asistiendo diariamente a misa y reunidos todas las noches para rezar el rosario. Además, observaban prácticas de abstinencia en honor a Nuestra Señora del Monte Carmelo, demostrando su profundo compromiso con la espiritualidad y la devoción mariana. A los 10 años, Francesco ya había enfrentado grandes desafíos de salud, incluyendo episodios graves de gastroenteritis y fiebre tifoidea. A pesar de estas enfermedades debilitantes, sus experiencias espirituales continuaban siendo profundas y frecuentes, consolidando una conexión espiritual inquebrantable desde una edad temprana. Estas vivencias místicas, junto con su frágil salud, jugaron un papel crucial en su crecimiento espiritual. No solo fortalecieron su fe, sino que también allanaron el camino para una vida marcada por la oración constante y una devoción profunda, características que definirían su jornada espiritual en la vida adulta. A los 15 años, Francesco sintió un fuerte llamado a la vida religiosa, inspirado por un capuchino que visitó su pueblo en busca de donaciones. Expresó su deseo de convertirse en fraile capuchino. Con el apoyo de sus padres y la ayuda de un tutor para cumplir con los requisitos educativos, ingresó en la Orden de los Capuchinos, adoptando el nombre de Padre Pío en honor al Papa San Pío. Desde el inicio de su vida religiosa, Padre Pío mantuvo una espiritualidad profunda, marcada por sus experiencias místicas y un compromiso inquebrantable con la fe. Sus visiones y encuentros divinos desde la infancia fueron solo el comienzo de una vida dedicada a servir a Dios e interceder por las almas. A pesar de enfrentar graves enfermedades y desafíos espirituales, Padre Pío demostró una devoción intensa e inquebrantable a su fe a lo largo de toda su vida. La manera en que Padre Pío comunicaba sus visiones reflejaba la profundidad de su vida espiritual y su compromiso con la misión que creía haber recibido de Cristo.
Él veía sus experiencias místicas como una forma de influir en la vida espiritual de los demás, enfatizando la importancia de la Eucaristía y la devoción a Dios. Para Padre Pío, estas visiones eran oportunidades para enseñar y guiar a otros en la fe, compartiendo la tristeza de Cristo y la necesidad de mayor reverencia hacia el sacramento. En los últimos días de su vida, Padre Pío tuvo una experiencia mística especialmente intensa que le reveló una profunda verdad espiritual sobre la continua agonía de Cristo y el estado de las almas humanas. Este encuentro místico ocurrió en un periodo de salud cada vez más debilitada, con dolor físico y cansancio constantes. Consciente de que su muerte estaba próxima, tuvo una visión de Jesús que le reveló la magnitud de su agonía, un dolor que no se limitaba a la crucifixión, sino que continuaba hasta el fin de los tiempos por amor a cada alma humana. En esta visión, Cristo, con una expresión de profunda tristeza, explicó a Padre Pío que su dolor no cesaba después de la crucifixión, sino que persistía debido al alejamiento de las almas humanas y la falta de reverencia hacia la Eucaristía. Mostró que continuaba sufriendo por la salvación de las almas, una agonía que se extendería hasta el fin del mundo debido a la indiferencia y el abandono de las almas a las que amaba. Esta visión conmovió profundamente a Padre Pío, quien comprendió la magnitud del sufrimiento redentor de Cristo y la urgente necesidad de conversión y devoción por parte de los fieles. Recibir este mensaje en sus últimos días brindó a Padre Pío un profundo consuelo y un sentido renovado de misión. Él veía su propio dolor y sufrimiento como una participación en la agonía de Cristo y como un medio de intercesión por las almas que aún necesitaban reconciliarse con Dios. La visión también confirmó e intensificó su vocación espiritual, ofreciéndole una misión final: compartir con otros la verdad sobre el sufrimiento redentor de Cristo y la necesidad de una respuesta fervorosa a su oferta de salvación. Mientras se preparaba para encontrarse con Dios, Padre Pío se aferró a esta visión con un corazón humilde y lleno de esperanza, comprendiendo que su propio sufrimiento tenía un propósito eterno. La visión reforzó la idea de que su sufrimiento no era en vano, sino que formaba parte del plan divino para la redención de las almas. Padre Pío falleció el 23 de septiembre de 1968, rodeado por sus hermanos capuchinos en el monasterio de San Giovanni de Tandou, Italia. Su muerte fue un momento de gran reverencia y espiritualidad, reflejando la vida de profunda fe y devoción que había vivido. En sus momentos finales, demostró una serenidad conmovedora y un fuerte sentido de preparación para encontrarse con Dios. Con la salud deteriorada por la edad avanzada y varias enfermedades, era consciente de que su hora se acercaba. En sus últimos momentos, Padre Pío hizo un pedido especial a sus hermanos capuchinos, que celebraran una misa por su alma. Este pedido no era solo un ritual final, sino una expresión de su continua fe en la Eucaristía y en su poder de intercesión, incluso mientras se preparaba para partir de este mundo. Desde muy joven, Francesco Forgione, quien más tarde sería conocido como Padre Pío, enfrentó una serie de desafíos de salud que marcarían su vida. A los 17 años, mientras aún estaba en formación para convertirse en sacerdote, comenzó a experimentar síntomas severos como pérdida de apetito, insomnio, fatiga extrema, desmayos y fuertes dolores de cabeza. Estos problemas eran tan graves que, en 1905, sus superiores decidieron enviarlo a un convento en las montañas, con la esperanza de que el aire fresco pudiera ayudarlo a recuperarse. Sin embargo, su condición continuó empeorando y los médicos eventualmente recomendaron que regresara a casa. A pesar de estas dificultades, Francesco se mantuvo firme en su compromiso con su vocación religiosa. En 1903, a los 15 años, Francesco ingresó en la Orden de los Capuchinos, una rama de los frailes franciscanos. A pesar de su fragilidad física y de los desafíos de las enfermedades que lo aquejaban, abrazó con fervor los votos de pobreza, castidad y obediencia, entregándose por completo a la vida monástica y la espiritualidad. Su determinación para seguir la vida religiosa se manifestaba en su disciplina rigurosa y en un profundo deseo de servir a Dios y a la Iglesia. Durante su formación como sacerdote, Francesco experimentó un crecimiento espiritual e intelectual significativo. A pesar de las constantes enfermedades, perseveró en sus estudios con dedicación, preparándose para el sacerdocio. En 1907, hizo los votos solemnes de pobreza, castidad y obediencia, y en 1910 fue ordenado sacerdote. Este evento marcó un punto culminante en su vida, representando la realización de un llamado espiritual que había sentido desde muy joven. Las misas celebradas por Padre Pío eran conocidas por su profundidad espiritual extraordinaria. Cada Eucaristía que presidía era un momento de intensa devoción y contemplación.
Sus celebraciones no eran solo rituales, sino experiencias profundas y transformadoras que a menudo duraban varias horas. Padre Pío se entregaba minuciosamente a cada aspecto de la misa, creando un ambiente donde el sagrado misterio de la Eucaristía podía ser plenamente experimentado por los fieles. Los periodos de silencio y meditación durante la misa reflejaban su profundo compromiso con el misterio de la fe y con el sufrimiento de Cristo. Su práctica del sacerdocio era una manifestación de su amor por Dios y por la Iglesia, un amor que superaba las limitaciones impuestas por sus condiciones físicas. A pesar de los dolores y enfermedades frecuentes, Padre Pío no se dejaba abatir ni desviaba de su misión espiritual. Veía su sufrimiento personal como una oportunidad para unirse más profundamente al sufrimiento de Cristo y ofrecer sus pruebas como intercesión por las almas. La dedicación de Padre Pío a su vocación sacerdotal era un testimonio de su fe inquebrantable y resiliencia. Enfrentó sus desafíos con valentía, continuando a servir a Dios y a los demás con una devoción que trascendía sus propias dificultades. Su vida y misa se convirtieron en un faro de espiritualidad para muchos, y su ejemplo de fe inquebrantable frente a la enfermedad y la adversidad sigue inspirando a los cristianos hasta hoy. A lo largo de su vida, Padre Pío tuvo varias experiencias místicas que revelaron profundas percepciones espirituales y una conexión íntima con lo divino. Una de las más significativas fue la visión de Jesús expresando tristeza por la indiferencia de la humanidad hacia la Eucaristía. En un momento particularmente intenso de su vida espiritual, Padre Pío tuvo una visión de Jesús revelando la profunda pena y tristeza que Cristo sentía debido a la indiferencia de la humanidad hacia el sacramento de la Eucaristía. En esta visión, Jesús apareció a Padre Pío con una expresión de gran sufrimiento, lamentando cómo las personas frecuentemente despreciaban y descuidaban la importancia de la Eucaristía. Jesús mostró a Padre Pío que su agonía no se limitaba a las horas de la pasión, sino que continuaba hasta el fin de los tiempos debido al abandono y la falta de reverencia por el sacramento del altar. Esta visión fue un punto de inflexión para Padre Pío, proporcionándole una perspectiva más profunda sobre el sufrimiento de Cristo y la gravedad del pecado humano. En sus correspondencias con directores espirituales y otros frailes, Padre Pío relataba estas experiencias místicas con un sentido de urgencia y devoción. Sus cartas a menudo describían sus visiones y los intensos sentimientos que provocaban, ofreciendo a los destinatarios una ventana a la profundidad de su vida espiritual. En una carta de abril de 1913, Padre Pío describió una visión en la cual Jesús, con lágrimas en los ojos, manifestaba su dolor por la falta de devoción de los hombres hacia la Eucaristía. Jesús reveló a Padre Pío que su agonía continuaba perpetuamente debido al menosprecio de los fieles hacia el sacramento, algo que lo afligía profundamente y que deseaba que fuera comprendido y sentido por los hombres. Estas experiencias místicas no eran simplemente visiones, sino momentos de intensa revelación espiritual para Padre Pío. Vivía estas apariciones como una forma de comunicación directa con el Cristo sufriente, quien utilizaba estas visiones para transmitir verdades espirituales profundas e incentivar una mayor devoción entre los fieles. Padre Pío creía que su misión central era interceder y convertir, frecuentemente expresando fervorosos llamados en sus cartas para que los destinatarios profundizaran en la Eucaristía y la vida de oración. Sus cartas revelaban no solo sus experiencias místicas, sino también las reflexiones y sentimientos que éstas provocaban. A través de estas correspondencias, compartía con sus directores espirituales y la comunidad religiosa las revelaciones que recibía, manteniendo un canal de comunicación espiritual que fortalecía su fe y la de otros. Padre Pío atribuía una importancia fundamental a la Eucaristía y al poder de la misa como medio de intercesión por la salvación de las almas. Incluso en su lecho de muerte, deseaba que la celebración de la misa permaneciera central en su vida espiritual, como un último acto de devoción a Dios. Durante sus momentos finales, Padre Pío sostenía firmemente su rosario, un gesto que reflejaba su práctica devota a lo largo de los años y su profunda conexión con la Virgen María. Para él, el rosario era una herramienta esencial para meditar sobre los misterios de la fe y solicitar la intercesión de la Madre de Dios. En los últimos instantes de su vida, el rosario simbolizaba su confianza en la Virgen María para guiarlo en la transición de la vida terrenal a la eterna. Además de sus reflexiones sobre la Virgen María, Padre Pío también pensaba en su propia madre terrenal, llamada María. Este momento de reflexión destacaba la profunda gratitud y amor que sentía por ella, reconociendo el papel fundamental que desempeñó en su vida y formación espiritual. La presencia del nombre María, tanto de la Madre Celestial como de la terrenal, encapsulaba el equilibrio entre su devoción a lo divino y su vínculo con la humanidad.
El entorno alrededor de Padre Pío durante sus últimos momentos estaba impregnado de una sensación de paz y expectativa espiritual. Sus hermanos capuchinos, que lo habían acompañado a lo largo de su vida y estaban a su lado en sus últimos días, le proporcionaban consuelo y oraciones. La atmósfera era una mezcla de tristeza por la pérdida inminente y alegría por la esperanza de la vida eterna. La vida y las experiencias espirituales de Padre Pío dejaron un legado duradero que continúa impactando a muchos hasta el día de hoy. Conocido por sus dones místicos y su habilidad para sanar a los enfermos, Padre Pío inspiró una profunda devoción entre los fieles. Su constante práctica de la oración, sus visiones espirituales y sus curaciones milagrosas fueron testimonios de su intensa relación con Dios y de su misión de ayudar a otros a encontrar la salvación. El legado de Padre Pío es evidente en la continua peregrinación de miles de personas a San Giovanni de Tando en busca de su intercesión y para honrar su memoria. Es recordado no solo por sus dones sobrenaturales, sino también por su firmeza en la fe, su dedicación al sacerdocio y su capacidad para tocar las vidas de quienes lo rodeaban. Así, al dejar este mundo, Padre Pío dejó un ejemplo de vida cristiana auténtica y profunda. Sus últimas horas estuvieron marcadas por una manifestación serena de su fe y devoción, reflejando la misma profundidad espiritual que caracterizó toda su vida. A través de su vida y experiencias, Padre Pío estableció un legado de fe y curación que sigue resonando en el corazón de los devotos e inspirando la práctica de la espiritualidad cristiana. Enfrentó enfermedades y desafíos con una fe inquebrantable, ingresando a la Orden de los Capuchinos a los 15 años y siendo ordenado sacerdote en 1910, celebrando misas con profunda espiritualidad. Sus experiencias místicas, incluida una profunda revelación de Jesús sobre su agonía, le brindaron consuelo especial en sus últimos días. En sus momentos finales, Padre Pío pidió que se celebrara una misa por su alma y reflexionó sobre la Virgen María y su propia madre, María, dejando un legado de fe y curación que aún inspira a muchas personas hoy en día. Ahora que has visto nuestro video, espero que te haya gustado. No olvides darle like, compartir tus experiencias en los comentarios y suscribirte al canal para no perderte más contenido espiritual como este. Nos vemos en el próximo video.